Bueno, estás ahí, ¿no? Estoy ahí, sí. Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación. Cuando hablo del sufrimiento por las violencias, el sufrimiento por la violencia en la vida en común. Nosotros venimos pensando no idealizar ni romantizar la vida en común. Estas son épocas donde a veces hay discursos que exaltan lo común como si fuera el puro bienestar, si cabe la idea de pureza o del solo bienestar. Y también lo común en lo común anida el malestar. Y sobre todo una de las cosas que más difíciles nos es de sostener, de pensar, de vivir es la crueldad, los momentos de crueldad en la vida en común. Si te parece, podría ser como, no que nos quedemos ceñidos a eso, pero como un punto de partida. Un punto, ¿no? Yo te mencionaría un punto previo que es la vida en común como administración de la violencia, ¿no? Como la palabra administración, yo sé que no nos gusta, pero llamémosla... en castellano no hay una buena palabra, ¿no? En inglés hay una expresión que es to cope, que se escribe cope, ¿no? To cope, que es lidiar, que es tratar con algo que es difícil, con algo que plantea dificultades y que requiere algún tipo de destreza o de cuidado. Bueno, cuidado es una palabra que tampoco es del todo adecuada, porque no es lo mismo que cura, que care en inglés, ¿no es cierto?, que Sorge en alemán. Esos términos en castellano requieren demasiadas aclaraciones. Y a lo que quiero ir es al tema de cómo tratar la violencia inmanente, la violencia existente como tal, ¿no es cierto? Estaba recordando ese video que se hizo con respecto a la situación actual, que mostraba la lucha contra el virus como una lucha patriótica de próceres, donde estaba Juana Zurdú y Belgrano, San Martín, una que hizo YPF, era una cosa totalmente disparatada, porque se le estaba asignando un carácter de enemigo, como ha sido buena parte de la conversación sobre lo que está ocurriendo con el virus en todo el mundo, la idea de una lucha, una guerra, no una lucha, sino una guerra con un enemigo, ¿no? Y lo que se pierde de vista se pierden muchas cosas de vista cuando se habla de esa manera, ¿no? Por eso el tema de la violencia tiene varias dimensiones. Hay una que es la del sufrimiento, o que es la de deplorar la violencia porque se prefiere o se opta por una variante conversacional o pacífica. Pero a mí me parece que hay un punto previo que en muchos de los autores que estudiamos aparece, en Canetti, en Espósito, en Benjamin, que es la violencia como algo inherente. Es inherente a la existencia, al parto, al nacimiento, a la muerte. Bueno, en el psicoanálisis está la posibilidad de ver la violencia de esa manera, como el conflicto inherente, como las instancias del psiquismo, las tópicas, etcétera. O sea, hay un conflicto. Pero la cuestión es qué se hace con ese conflicto, ¿no? Me parece que esa sería una manera también de encuadrar la conversación. Si uno admite que el conflicto es ineludible, que es inherente, y que lo que está en discusión son las diferentes maneras de describirlo, de enfrentarlo, de lidiar con él, de cuidar de él, de eludir las formas más brutales, etcétera. Sí, vos sabés que a medida que te escucho, medio me arrepiento de haber utilizado la expresión violencia, porque tenés razón, hay una violencia que forma parte de la conflictividad del vivir, y hemos leído y además, si cabe la expresión, experimentado esa violencia propia o que emana de la misma conflictividad. Pero tal vez la idea más pertinente fuera la de crueldad, porque hay una experiencia que es la de la crueldad, del goce que produce el daño, de gozar dañando. Y eso
pone a la violencia en otro plano. Me recuerda a ese libro de la juventud de Konrad Lorenz, que se llamaba La agresión es el pretendido mal, creo. A mí me parece que más allá de la violencia, me gustaría lo que me es más difícil pensar es la crueldad. Y eso que llamamos el goce, ¿no?, de la crueldad. La crueldad como en su señorío, en su soberanía sobre las vidas, en esa inevitabilidad del daño que la crueldad instituye, porque la administración de la violencia, de alguna manera habría que pensar eso que fue lo primero que dijiste, se puede pensar como la dosificación o la necesidad de la violencia también para la administración de la vida social. El capital necesita de la administración. Está entrecortando tu voz, sí. Con respecto a la crueldad, que es... sí, la crueldad es inherente también en términos de goce, ¿no? Y ahí viene toda la cuestión psicoanalítica que no voy a entrar, pero la crueldad es también propia del gato con el ratón, de la niñez que le quita las patas a los insectos. Más bien tendríamos que discutir si la crueldad es algo que se sublima en definitiva, que se transforma en otra cosa y que no es susceptible de suprimirse. Por ejemplo, una forma de sublimar la crueldad es el heroísmo, es la celebración de la victoria, es la soberanía, es el ritual militar, ¿no es cierto? El desfile militar, el uniforme, sobre el cual hay bastante escrito sobre Baudelaire. Bataille describe sobre cómo se desenvuelve una estética de la crueldad de esa manera, que no se manifiesta como crueldad, se manifiesta como belleza, se manifiesta como un sentir elevado, pero su sustento es la crueldad, es la muerte, es infligir la muerte, ¿no? Siempre en nombre de grandes ideales o de la defensa, pero lo que está en juego ahí es la muerte, ¿no? Si hablamos de goce en la crueldad, lo que más conmueve al pensamiento es que tenga una gran atracción, que haya una gran seducción en la crueldad, lo cual la vincula al problema del poder, ¿no? La seducción, hay un espejo del poder, y el poder se refleja en la crueldad. Es como si la crueldad estuviera como constatando la posibilidad del poder, ¿no? Hay otro punto en la crueldad, yo no sé si es inherente, plantear el tema de la inherencia, pero hay un punto de la crueldad que tiene que ver con la insensibilidad, ¿no? Con la insensibilidad, con la insensibilidad racionalizada. Las situaciones de la vida en común y la crueldad son siempre inquietantes. Ese gran para mí hay un punto importante que es que se lo debemos a Canetti, en parte por lo menos, que es el goce de la supervivencia, que eso yo lo cito en el libro que vos mencionaste, que es el que está de pie frente a un tendal de muertos en la batalla. Después de la batalla, el campo de batalla queda sembrado de cuerpos, y el que está de pie, el que sobrevivió, que se mantiene con vida, tiene un júbilo. Hay un júbilo que se produce por la supervivencia. Y bueno, y en esa escena se verifica lo que llamaría una inherencia
porque no descalificaríamos o no seríamos peyorativos con ese júbilo, ¿no? Es un júbilo vital, o sea, no hay modo de poner en cuestiones, porque cuando uno habla de la insensibilidad o habla de la crueldad, habla en términos de negatividad, o sea, hay una dimensión moral. Me parece que una dificultad es cómo, sin caer en una postura celebratoria de derecha, digamos que eso es muy común también en el orden cultural, que me parece que a eso apunta el esfuerzo de Canetti. El esfuerzo de Canetti apunta a encontrar la naturalidad de la crueldad y de la violencia sin celebrarla, sin adherir a un proyecto de poder o de autorización de la crueldad o de dominio. O sea, sin adherir a ninguna de esas cosas, reconocer cuando el júbilo de la supervivencia supone una experiencia de la crueldad o de la indiferencia o del despojamiento, del deshacimiento de la otredad, porque ese júbilo por la propia supervivencia que no podríamos poner en cuestión es correlativo de la muerte del otro, ¿no? Es decir, en esa escena que describe Canetti en el campo de batalla, no hay duelo, no hay tristeza, no es luctuoso, digamos, sino que es solamente feliz, es la felicidad de haber sobrevivido. Y esa felicidad es la felicidad de la victoria, es decir, la victoria es aquello que se celebra a expensas de quien ha sido vencido, de quien ha perdido, ¿no es cierto? Eso es lo que sostiene el régimen de la meritocracia, porque logramos haber ganado un concurso, cualquiera de esas situaciones implica que hay alguien que ha perdido, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay un lugar ahí para pensar, ¿no? Estoy pensando cómo, porque una palabra que todavía a la que no renunciamos es la idea de celebración. Ahí vos usás el júbilo del sobreviviente y la celebración supone la muerte del enemigo. Como si fuera una condición de esa alegría, de ese júbilo del sobreviviente en el contexto de la gramática de la guerra. El único júbilo posible cuando la gramática de la guerra se impone y disciplina es el júbilo de haber sobrevivido sobre la muerte del otro, ¿no? sobre la muerte del semejante o sobre la muerte. Acá... ¿no? sobre la muerte. No, yo te decía eso, ¿no? Es una oportunidad para pensar la idea de alegría y celebración por fuera del goce de la crueldad. Y este es un tema político. ¿Por qué el goce de la crueldad se impone sobre otras formas de la alegría? Y yo creo que porque el goce de la crueldad plantea una promesa de gobierno sobre la muerte. Bueno, esto fue pensado por Bataille cuando piensa el problema del erotismo y la muerte. La crueldad está todo el tiempo tal vez jugando sobre el triunfo sobre la muerte. En ese sentido, lo que vos recordás, el júbilo del sobreviviente tiene relación con haber vencido a la muerte. Por eso te decía, tal vez no es la muerte del otro, porque acá nos pone el problema de que a qué llamamos otro. Yo me trastabillé cuando... por algo la escena, pero escúchame, por algo la escena es en un campo de batalla lleno de muertos, no me parece que sea escuchable esa cuestión, es decir, de eso lo podemos derivar hacia otras escenas, por supuesto, no estamos diciendo que toda alegría o toda celebración necesariamente está teñida por la muerte del otro, pero Canetti representa esta escena y también de alguna manera el trabajo de Bataille va en esa dirección, donde hay alguien que ha muerto y uno no ha muerto y el otro ha muerto y el júbilo es porque ha muerto el otro y no uno, O sea, en la escena de Canetti la supervivencia está en relación a un otro que murió, no es que uno está solo en el mundo, vivo, y no importa nada más. No es eso, es que los otros han muerto. No he muerto yo, ha muerto el otro, y esa es el júbilo. Y a mí me parece que el reconocimiento
el reconocimiento, no una calificación. Yo ponía ahí hacer un pequeño desvío y pensar que no es el triunfo sobre la muerte del otro, sino el triunfo sobre la muerte. Es que yo no creo que eso sea aceptable respecto de esa escena, porque no es tampoco el triunfo sobre la muerte del otro, sino que es la concomitancia entre mi vida y la muerte del otro. O sea, yo estoy vivo porque murió el otro, es así, no de un modo causal, pero hay una simultaneidad, esa justaposición, esa composición, porque es una imagen, es una escena donde se compone mi vida con la muerte del otro. Esa composición no es de una naturaleza causal, no es que yo lo maté al otro, al otro no lo maté, porque nos mataban a todos, era una batalla, y yo estoy vivo y el otro no. Pero además es una forma no culposa de plantearlo, porque la culpa procede en términos de causalidad. ¿Cuál se desenvuelve esa componente? La muerte del otro. La muerte del otro forma parte de esa alegría porque es lo que contiene mi propia supervivencia. O sea, mi supervivencia no es un hecho independiente de la muerte del otro, sino que nos estaban disparando y yo estoy vivo y el otro está muerto. Y entonces yo estoy feliz frente a los cuerpos tendidos de los otros. Quiero decir, hay algo inescindible en esa escena y me parece que ese es el valor de la escena, porque si no es otro tema. Si de lo que hablamos es del triunfo sobre la muerte, entramos en un lugar diferente. Y en un momento como el actual, que estamos justamente experimentando esa situación, porque ¿qué pasa cuando se compara la pandemia con una guerra? Hay una gestión, llamémoslo así, si querés le ponemos otra palabra, hay una manera de proceder con respecto a lo que está ocurriendo que procura dar un sentido unívoco, orientado, de gobierno, de obediencia. A todo eso apunta designar lo que está ocurriendo como si fuera una guerra. Pero salvando esa descripción con la que no estamos de acuerdo, esto no es una guerra, está la situación por la cual algo mata, hay algo que produce la muerte, una muerte que podría no haber ocurrido, que no ocurría de esta manera hace un año, no había un coronavirus que mataba personas, que puede matar más o menos a cualquiera, unos más que a otros, y entonces donde se da la experiencia de la supervivencia. Hoy estamos experimentando una situación inédita, global, concomitante, simultánea, de saturación total, abrumadora, completamente desesperante desde el punto de vista discursivo, donde se plantea la cuestión de la supervivencia, porque de eso se trata el cuidado, o sea, hacer una cuarentena para sobrevivir por probabilidades de sobrevivir. Y el modo que se manifiesta ese goce o esa felicidad de la supervivencia, lo estamos viviendo a cada momento, porque estamos absolutamente abrumados por un contador de muertos. O sea que la escena de Canetti la estamos viviendo hace 2 meses, todos los días, con un cartel, con un contador, un cuentaganado de muertos que dice hay tantos muertos por día y frente a la cual cada uno de nosotros dice, bueno, no soy yo el que murió, ¿no? Eso es lo que nos estamos haciendo como colectivo social, como lo que nos estamos haciendo nosotros mismos es eso. Y lo terrible es que termino con esto. Estamos celebrando el hacernos eso. En lugar de ponerlo en cuestión, estamos celebrando que tenemos tantos muertos que Brasil es desesperante. Brasil tiene muchos muertos, nosotros tenemos pocos muertos. Hoy tuvimos menos muertos que ayer, mañana tenemos más muertos. O sea, eso es lo que está ocurriendo. O sea que esa escena de Canetti es como si estallara, ¿no es cierto? Como si creciera hasta tapar el horizonte, ¿no? No, te decía que tal vez a mí me gustaría dar un paso más y poner en cuestión la distinción entre el uno y el otro. Porque me parece que una vez que se instala la idea de otredad, Europa instala la idea de la guerra. Y esa idea de la guerra, que supone la idea del extraño, el enemigo, el extranjero,
versus el semejante, el próximo, construyen una gramática de la que me parece que hay que preguntarnos si se puede salir, porque esto mismo que vos estás diciendo, los vivos y los muertos, ¿no? El otro es el muerto. Entonces, una gramática cultural que permite decir yo estoy vivo frente a la muerte del otro, con ese contraste, casi ese contraste que vuelve a recuperar la dialéctica del amo y del esclavo, que me parece que está en la gramática de la guerra contemporánea, la vida en común como un estado de guerra. Entonces me parece que si vos planteás que si logramos romper esa tensión entre los vivos y los muertos, y recordamos ese poema de John Donne, ¿te acordás del poema de John Donne que utiliza Hemingway por quien doblan las campanas? Que plantea que porque las campanas doblan para anunciar la muerte. Antes de la televisión, las campanas, cada vez que sonaban las campanas, se anunciaba una nueva muerte. Tengo un poema tan memorable, es que cada vez que suenan las campanas, suenan por la vida. Es decir, hay algo que ha muerto de la vida, y no ha muerto el otro. Porque me parece que una vez que se instala la idea del otro, la posibilidad de la guerra queda instalada. Por eso en algún momento pensé que un sintagma que decía que la invención, cada vez que se refuerza la invención de la otredad, se crea condiciones para un nuevo genocidio. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos, no tengo, comparto totalmente. En lo que estoy insistiendo no es en lo que querría o en cómo serían las cosas mejores, sino en qué es lo que sucede efectivamente, en cuáles son los discursos circulantes. A eso por refiere eso, una actividad. Eso que decía, el punto de la sobrevivencia se puede pensar una vez que se instaló la gramática de guerra. Y Canetti vive la gramática de la guerra. Piensa la situación de masa en un momento de paz como una guerra contenida, como una guerra lleguemos a una diferencia en lo que estamos diciendo. ¿Cuál podría ser una diferencia? No sé si la hay, pero la guerra ocurre, es decir, esa gramática de la guerra no es que yo la propongo o que la promuevo, sino que eso es lo que sucede, es la vida social, es decir, a lo que me interesa referirme es a la dimensión política. O sea, hay una política de la violencia, una política de la guerra, una política del discurso, que es lo que vemos continuamente a nuestro alrededor. Cuando esa descripción un poco angustiosa de lo que nos está ocurriendo con la pandemia, es una descripción política o cultural, o como lo queremos llamar, sobre lo que está ocurriendo, que podría ser de otro modo, porque lo que vos decís conduce a rituales, a prácticas, a discursos que dan cuenta de eso que estabas diciendo, que lo comparto, que refiere al duelo, refiere a la memoria, refiere a la fiesta, refiere al arte. Todas esas prácticas son prácticas que de algún modo cortizan o subliman, devienen o transforman esta realidad dura y cruel, digamos, ¿no? Pero estamos siempre entre esas dos dimensiones. Lo que ocurre en un momento como el actual es que la dimensión alternativa está casi ausente, está prácticamente ausente, y lo que prevalece de una manera abrumadora es ese discurso bélico, ¿no? Ese discurso de la supervivencia. Pero por eso el discurso bélico, fíjate, justamente no puede contabilizar otra cosa que muertos y vivos. Claro, pero yo quiero insistir en una cuestión. Tiene la misma limitación que el discurso psiquiátrico o médico. El discurso bélico no puede decir, tiene que decir, tenemos 84 muertos.
no hay tiempo ni televisivo ni tiempo de la burocracia de la muerte para decir la muerte de una vida. Entonces me parece que justamente tenemos que impugnar esa contabilidad de muertos. Y por algo no hay en el equipo sanitarista no hay psicólogos ni pensadores de las ciencias sociales, pero tendríamos que poder introducir en la discusión que esa cantidad, esa cuantificación de la muerte no podría soportar el relato de las vidas, el deceso de lo vivo, ¿no? Porque cuando vos empezás a enumerar que en cada muerte hay una muerte de un sueño, de un deseo, de una añoranza, de una nostalgia, de un fracaso, de un porvenir cancelado, las contabilidades tiemblan, se desarman, se vuelven insoportables. Y me parece que tenemos que introducir la insoportabilidad no de la muerte, de la contabilidad de la muerte como número contabilizado. Eso no podemos admitir eso. Además nos hace mal, nos hace sufrir. No te puedes ir a dormir como si nada después de escuchar esas contabilidades. Y además esas contabilidades blindan la sensibilidad, la furia, el enojo, todas esas condiciones que tienen relación con la posibilidad de luchar. Justamente cuando se denuestra a la biopolítica es porque la biopolítica lo que plantea es cómo hay una matriz moderna que estructura la experiencia de una forma que no tiene eso es lo que me gustaría que podamos conversar, ¿no? El hecho de que no es una cuestión de la voluntad o no es una cuestión del propósito, sino que es cómo están configuradas las cosas en nuestra época. Entonces, ¿qué pasa con el número de muertos? El número de muertos es todo eso que vos decís, pero también es el orden de lo real, de lo que sucede, de lo que efectivamente sucede. La manera que tenemos de defendernos de esto que pasa es contando a los muertos. Y eso es lo que remite también a la idea de la guerra, porque la guerra consiste en contar muertos propios y del enemigo, ¿no? Entonces ahí hay una consecuencia que nos remite a una dimensión más profunda de la vida social, que es que de algún modo el vivir en sociedad supone una confrontación referida a la vida social y cultural contra el entorno. O sea, de alguna manera la especie, desde que se ha constituido como Homo sapiens, vive en guerra con el entorno. Hay una cuestión ahí también, de la cual hoy en día estamos transitando un terreno sumamente conflictivo y muy dramático. Pero hay que reconocer también eso, que la cultura, lo que llamamos humano, es una forma de destrucción de lo otro, claro, de lo que no es humano, de lo animal, del entorno, de los recursos, de la atmósfera, ¿no? Voy a tomar algo ¿Cómo? Voy a tomar algo que vos escribiste. Esa guerra con el entorno, esa guerra con el clima, con las aguas, con el aire, con las criaturas que no hablan, con la vegetación. Esa guerra es un enemigo invisible. El virus, lo decíamos la vez pasada en la conversación, no quiere dañar a la vida en que se aloja, quien necesita esa vida para ocuparse. Es decir, no tiene voracidad, no tiene ambición de poder, no tiene la construcción bélica de una estrategia de dominio, de gobierno, de sometimiento, de subordinación de esa vida. Quiere alojarse para devenir vida. El virus nos necesita vivos y no cuenta a los muertos. Los muertos son una desventaja para el virus. El virus necesita que las personas estemos vivas.
O sea, es al revés. Lo que pasa es que en esa guerra contra el entorno, lo que ha hecho la cultura históricamente es demonizar al entorno, o sea, atribuir a las fuerzas de la naturaleza, a los animales, a las capas geológicas, un carácter criminal que justificaba la acción humana. Entonces, ahí hay una discusión sociopolítico-cultural que es formas pacíficas de vida que remiten a lo que vos venís diciendo en esta conversación, ¿no es cierto? Que es cómo salir del orden de la violencia. Pero eso no descarta reconocerla como tal. Profundizar el reconocimiento de la violencia, es decir, reconocer eso, la imagen de Canetti, esa imagen del reconocimiento del goce de sobrevivir, en concomitancia con la muerte. Cuando digo otro, no es una ontológica, sino de otros cuerpos, lo que no soy yo, lo que no es mi cuerpo que late el corazón, o sea, desde mi corazón que late y mis pulmones que respiran. Una cuestión muy inicial sobre lo que es lo propio, sin mayores especulaciones. Es simplemente un cuerpo que respira frente a otros que no lo hacen, que no existen más. Entonces, ese júbilo, que es un júbilo que nos sostiene, o sea, es lo que define que estemos vivos. Ese reconocimiento es difícil porque tiene que ver con el problema de la moral. Porque como la moral distribuye los bienes simbólicos en términos binarios, entonces esta figura no se reconoce ni en el bien ni en el mal. Ese es el problema. Es decir, que yo esté jubiloso porque sobreviví, no está bien ni está mal, no pertenece al orden moral. Es un acontecimiento que después el orden moral administra, clasifica, estructura, ¿cierto? Pero poder neutralizarlo, yo creo que el mérito de Canetti es neutralizar moralmente esa experiencia para desde ahí encontrar un nuevo punto de partida en una reflexión o en una descripción o en una escritura, que es lo que estamos tratando de hacer con esta conversación. Un punto de partida que no nos define, nos condene al orden de las cosas predominantes o existentes, ¿no es cierto? Que no condene a esta situación actual, porque vos fíjate que algo que está ocurriendo en nuestro país es que o vos aplaudís todas las filminas de Alberta o estás con Bradgay y no hay nada en el medio, ¿no? O sea, en el medio no hay nada, o está todo perfecto y hay que seguir cada filmina de Alberta de una forma celebratoria o está del lado del mal. Y esto es una catástrofe. Esto es una cosa que está ocurriendo ahora en recursos públicos y eso es catastrófica, porque primero que nos desprovee de la capacidad, de la habilidad o del recurso para enfrentar lo que puede llegar a venir. Nos desprovee de la solidaridad o de la afectividad o del reconocimiento de lo que ocurre en el resto del mundo. ¿Cómo podemos estar felices por lo bien que nos va en este asunto frente a todos los demás que no les va tan bien, ¿no? Es decir, hay un problema muy grave en esa cuestión, ¿no es cierto?, de que nos bombardeen todos los días, hasta ladren los cerebros Gustavo Silvestre y compañía con una suerte de exitismo mortuorio, ¿no? Y vos sabés que yo estaba pensando hoy, a partir de algo que hablábamos ayer, que todos esos mecanismos, por llamarlo de alguna manera, o esas tensiones que se imponen en el cotidiano discursivo, que construyen el sentido común de la pandemia, porque hay un sentido común de la pandemia, claro, que es el de la contabilidad de la muerte, la de un enemigo invisible, las coordenadas para la denegación o lo que se podría llamar la desmentida o el repudio de eso que se vuelve insoportable. Y hay una frase que la conocemos en los años 60 por Octave Manoni, yo lo sé, pero aún así, ¿no? Y acá me parece que es, yo ya sé que, podríamos decir,
ya sé que estallan las villas, las barriadas, los hospitales, los paradores, los geriátricos, los manicomios, las cárceles, los cementerios, ¿no? Pero aún así, yo ya sé todo eso, pero aún así quiero volver a la normalidad. Y esa contabilidad de los muertos de la que te referías antes, ese sentido común de la pandemia, aún, fíjate que en el sentido común de la pandemia hay un sentido común macrista pro y hay un sentido común oficialista, pero ese sentido común de la pandemia me parece que trata de negar o repudiar eso que se está imponiendo como esa otra normalidad, ¿no? La normalidad de los hospitales, la normalidad horrorosa de los hospitales, de las barriadas, de las villas, de los paradores, de los geriátricos. Bueno, no quiero seguir haciendo la serie, ¿no? Que termina en los cementerios. Sí. Y que a nosotros nos duele tanto por no haber, como decíamos en otra conversación, haber llegado tarde a terminar con los manicomios. Ese lugar que las normalidades todo el tiempo, es decir, las normalidades funcionan como con la desmentida respecto a los manicomios o las cárceles. Bueno, yo ya sé que eso está mal, pero aún así yo quiero volver a mi vida normal. Me parece que en el sentido común de la pandemia, lo que perfora la sensibilidad es ese deseo de volver a la normalidad. Que al mismo tiempo dice que tiene como muchas caras ese deseo, porque ese deseo de volver a la normalidad se disfraza con el deseo de volver al abrazo, o se metamorfosea con el deseo del beso. Pero entonces hay un deseo de volver a algo, y ni bien ese algo queda capturado por volver a la normalidad, me parece que estamos de nuevo en un problema. Que sería el sentido común de la pandemia, el sentido común de las guerras, el sentido común de la otredad como problema. A mí me gustaría mucho, y me es muy difícil, vuelvo a insistirte sobre esto, poder desembarazar al pensamiento de la idea del otro. Incluso parece una locura, es decir, cancelar la distinción entre lo otro y lo mismo, entre lo propio y lo ajeno. Fíjate que algo que ocurre, que es lo más silenciado de esta pandemia, que se convierte en denostación de la biopolítica, de Foucault, de Agamben. Hay partes uno ve un ataque que ya venía de antes, pero hay un ataque contra estas maneras de ver las cosas. Y resulta que el virus donde más letal es justamente en todo lo que estudiaron Foucault, Agamben y la biopolítica, que son las instituciones disciplinarias, porque los lugares más peligrosos, más letales, que son como Chernobyles, son las escuelas, los hospitales, los geriátricos, los aviones, o sea, son todos los lugares disciplinarios en donde impera una regla de normalidad y donde justamente se administra la otredad de la que estamos hablando en términos de lo que vos decís, en la manera de organizar la otredad que y no dejemos de mencionar las familias o las casas como lugar de crueldad, maltrato, abusos sexuales de infancia, feminicidios, o sea que todas las formas, y lo que está estallando es todo eso. Exacto. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que se pretende ocultar? Porque lo que se está ocultando o derivando con el disparate de la virtualización, vamos a virtualizar todo, que es una fantasía tanática. Es una fantasía completamente tanática, porque mientras nos cuentan los muertos, lo que queremos es ver fantasmas. Eso es Zoom. La fantasía es, por eso yo no quiero estar en Zoom, no quiero esa fantasmática. Hay una cosa que me estaba pensando, ¿no? Que Zoom te produce el estereotipo del chiflado. Viste que el estereotipo del chiflado es un tipo que revolea los ojos, que no sabe para dónde mirar, con el que no tenés contacto visual. Es el estereotipo caricaturesco del chiflado.
la experiencia de Zoom. No es que todas las experiencias audiovisuales sean así, pero en este momento tecnológico, el modo que funciona Zoom en los teléfonos y en la computadora, te da estereotipo de chiflado. Tenés un tipo que mira para cualquier lado y vos también mirás para ahí. Es como una cosa de locos, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces hay como una especie de fantasía disparatada y tanática de que como perdimos por ahora las instituciones disciplinarias, las vamos a suplir con esta charla de chiflados, ¿no? Eso es lo que me parece que hay que discutir. Me parece que eso hay que discutirlo porque la alternativa... Está muy bien eso que decís del Zoom, de ese estar, sos cuidadoso y usás chiflados para no usar locos en este contexto de la conversación, pero sí me parece que tenés razón, es la experiencia del estar extraviado. Digo chiflado porque es un estereotipo caricaturesco, ¿viste? Es decir, cuando vos querés hacer un dibujo animado de un Michigan, digamos, ¿no? O sea, un chiflado es un estereotipo que, por supuesto, tiene todas las implicaciones que sabemos, pero hay una forma, digamos, paródica, humorística, que sería una manera de describirlo sin entrar en otras honduras en este momento. Entonces, pero se lo podría llamar el extraviado también, ¿no? El Zoom como experiencia. O de fantasma. Es un fantasma, es algo muerto, ¿viste? Es decir, los muertos somos nosotros, como sería coherente con esta conversación. Nosotros somos los muertos, como alguna vez creo que escribió Joyce, como también lo escribe Orwell en 1984. Los muertos somos nosotros, esa es la cuestión. Y nosotros, apareciendo fantasmáticamente en las pantallas, estamos muertos, porque estamos encerrados, clausurados, desvinculados, alimentados como por sondas, como si, es decir, todos somos una enorme terapia intensiva en esta cuarentena. Es como una enorme terapia intensiva donde uno está protegido. Tú sabes que una de las cosas que tiene como consecuencia la cuarentena es desvincularnos de la flora bacteriana y viral normal, porque uno está con alcohol, desinfectando todo, y eso no es sano. Eso nos protege del virus, pero también nos rompe la flora, la ecología normal. O sea que es toda una situación totalmente ridícula. Ahora, yo no planteo, quiero decirlo también, no planteo desobedecer a la cuarentena ni nada de eso, pero lo que nos toca para nuestro trabajo es un orden de lucidez o de crítica o de sensatez o de ponderación de lo que está sucediendo. En ese sentido, yo creo que los discursos públicos son más graves que el virus. Primero, eso no es nada, es un corpúsculo, es una molécula, un conjunto de moléculas que eventualmente y en un porcentaje bastante bajo, muy bajo, del virus. O sea, evidentemente es costoso mediante el distanciamiento social, efectivamente, esto ahora dicho de otra manera, pero ese no es el verdadero problema de lo que está ocurriendo. Y tampoco el verdadero problema es ponernos a hablar de apocalipsis, de que estamos castigados. Este es otro problema también de los discursos filosóficos que están circulando. Empiezan a hacer unas especulaciones que son también disparatadas finalmente, porque hacen toda una serie de conexiones con cosas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, con la época, digamos, ¿no? Es decir, pero yo de la época hablamos siempre. O sea, ¿qué es lo singular de este momento? Lo singular de este momento no es esa época de la que ya veníamos y de la cual ahora nos estaríamos dando cuenta de que pasa algo distinto, porque no es así. Por eso hay tanto vaticinio que se convierte en una especie de superstición de cómo va a cambiar o cómo no va a cambiar el mundo. Nadie sabe cómo va a cambiar o cómo no va a cambiar. Eso también es un tipo de intervención muy poco interesante desde el punto de vista del conocimiento o intelectual o como quieras llamarlo, ¿no es cierto? Termino solamente con esto. Hay una necesidad de caracterizar de modo ponderado qué es lo que nos está ocurriendo. Y me parece que estamos fallando como colectivo en eso, estamos fallando en cómo describir lo que nos está pasando en este momento. Claro, pero viste que es describir lo que nos está pasando en este momento, pero este momento es una lente de aumento de lo que nos estaba pasando antes de este momento. Entonces me parece que tu observación sobre el Zoom
es una observación para este momento, para el antes de este momento también. Porque esa idea yo preferiría decir el estar extraviado en las redes, estar extraviado en el Zoom, eso que vos describís como la mirada perdida. Sí. Esa idea del fantasma. ¿Qué es el fantasma? Es una imagen que no se puede palpar. Es decir, es lo impalpable, que Claro. es una de el extravío del presente, ¿no? La posibilidad de palpar, de tocar. Se ha extraviado eso, se ha perdido, es decir, queda sustraída la presencia, ¿no? La presencia ahí, la presencia que pueda tocar, oler, esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, Claro. volver a las aulas es volver a la presencia, volver a lo que se puede... ¿Por qué decidimos sustraer las imágenes de esto y dejar solo la voz, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Qué efecto está teniendo esta experiencia sin imágenes, sin fantasmas? Eso lo habíamos conversado un poco y lo que intentamos es hacer una presencia, dar cuenta de una presencia. La voz hace posible una presencia. No hay una mediación, hay una mediación técnica, evidentemente, porque hay un micrófono, etcétera. Sin embargo, ha logrado un grado de perfección, de simultaneidad, porque la técnica no es indiferente, la técnica sirve también eventualmente para acompañarnos, y eso pasa con la voz. Por eso, cuando éramos chicos nosotros... Algo que decías el otro día, en relación a la técnica y la imagen, hiciste una referencia oblicua a Benjamin, al problema del aura. No sé si lo hiciste en uno de los tweets. ¿Querés retomar eso? Porque me parece que es uno de los temas, esa idea de la mediación, de la reproductibilidad técnica de la imagen. Esa imagen que yo llamaría que se sustrae de lo táctil, ¿no? La cuestión con la imagen es que lo que tenemos es una larga serie de mediaciones icónicas que todas son fantasmáticas, todas son de alguna manera vacías de cuerpo, de corporeidad, y entonces no resuelven lo que estamos discutiendo, pero pueden introducir diferentes experiencias, ¿no? Hay diferentes experiencias del cine mudo, que la de la televisión, que la de YouTube o que la de eso. Y algunas pueden ser mejores o peores que otras. Nuestra opción por la voz tiene que ver con que la voz es una presencia plena. Es decir, la voz no nos plantea el problema de lo que no se puede tocar, porque la voz no se toca, aun cuando estuviéramos frente a un cuerpo presente, en una inmediatez, aún abrazados a un cuerpo, la voz interviene sobre nosotros del mismo modo que como estamos hablando ahora. Entonces ahí hay una divergencia entre la imagen y la voz, que es un recurso. Te interrumpo un minuto. Se está por cortar. Aviso a quienes están que retomamos en 5 minutos, ni bien se corte. ¿Está bien? Pero termina la idea. Yo quería solamente... Que hace unos años, cuando todavía no se había desenvuelto Internet y la profundido un momento que se puede discutir en términos de la historia de los medios de comunicación como el momento radial. Había un momento que duró varios años, que desde ahí prohibía Dolina. Por ejemplo, ¿qué? Dolina es una voz. No es, por eso puede hacerse los cambios que quiera en su apariencia, con mejor o menor suerte, que eso no incide en su destino como personaje público, porque Dolina es la voz, es una voz, y es también que su audible Dolina. O sea, Dolina es un producto de esta época cultural de la audición, ¿no es cierto? Después vino la televisión, compitió, como sabemos, y lo auditivo quedó en una situación latente, y hoy estamos en un momento en que hay un intento de volver al podcast. Por ejemplo, ¿qué es el podcast? El podcast es un intento, es lo que estamos haciendo nosotros ahora. O sea, estamos haciendo una apuesta por recuperar la presencia en el vínculo mediado. Y esa presencia sigue siendo la voz. La voz sigue siendo en forma
por el dominio, que es un dominio de poder, un dominio mercantil de las imágenes, ¿no? Bueno, la voz puede ser menos capturada que la imagen. La imagen es un sistema de disciplinamiento de la mirada, de la percepción, de la sensación. La imagen claramente es un lugar de captura, mientras que la voz es más inasible. Ahí hay una mala noticia hay una mala noticia también, que es que la técnica tiene ya demasiada capacidad de producir fake voice. Pero ahí la voz como identidad Es una proyección mágica de los cuerpos, es como una especie de espiritismo, por el cual, si no podemos estar en el aula, vamos a estar en Zoom, volvemos a Zoom, o en cualquier otra plataforma de aula virtual, sin ninguna reflexión, sin ver de qué manera establecer una transición, porque hay una cosa que advertir con muchísimo énfasis en este momento, porque venimos de muchos estudios sobre la modernidad, sobre la modernización, sobre cómo se produjeron transformaciones a lo largo de los últimos siglos, y en este momento apocalíptico, donde estamos atravesando grandes transformaciones, es el momento también de ver cómo ocurrieron antes y no entregarnos a una especie de superficialidad destructiva, que es donde hay un enorme peligro en este momento, ¿no? Entonces, toda esta situación mágica por la cual, si no nos podemos reunir, vamos a estar juntos a través... Hay muchas maneras en que eso se está diciendo que son nefastas. Está ocurriendo con la publicidad, está ocurriendo con la política, está ocurriendo con los bancos, con los teatros, yo diría también, ¿no? Porque hay que preguntarnos también. Por ejemplo, una cosa que me parece discutible son estas orquestas que se reúnen a través del Zoom o de alguna otra forma y dan una sensación de que están tocando al mismo tiempo. Eso no me parece interesante. Y me doy cuenta que eso produce una gran atracción. ¿Vieron eso? Que hay orquestas pequeñas o grandes que tocan todos juntos, cada uno con su pantallita. Eso no es una orquesta, no tiene nada que ver. La orquesta requiere estar en el mismo lugar. O sea, no está mal hacer eso, no estoy cuestionando, pero es otra cosa, no hay algo supletorio en el hecho de hacerlo de esa manera, ¿no? Ese es el peligro que veo culturalmente en lo que está ocurriendo ahora. Lo mismo con el Congreso. El Congreso es el Congreso si la gente está ahí y tiene la posibilidad de darle una cachetada a otro diputado. Si vos no le podés pegar a otro diputado, no para que lo hagas, pero justamente para no hacerlo. Pero vos no lo podés hacer porque estás a distancia. Eso no es un Congreso, es otra cosa. A mí me parece que una de las cosas que estamos volviendo a pensar es lo que podríamos llamar la común presencia. Exactamente. Una presencia que no es lo mismo que la presencia en común, ¿no? Sino una presencia que solamente sobreviene como estando en común, y que esa es la presencia del aula y tal vez la presencia de la política. Y entonces una de las cosas que me parece más conmovedoras es que extrañar esa común presencia se vive como extrañar la vida. La vida misma se extraña en esta circunstancia, ¿no? Hay un ruido ahora. Acá no, yo no lo oigo. Sí, hay un ruido, como de algo metálico. Sí. Claro, la vida común es la vida en presencia común, no hay otra forma de vida, ¿no? Es decir, hay una vida de la anacoreta, del monasterio, sí, evidentemente, eso tampoco se puede descartar, ¿cierto? Nosotros ahora estamos participando, hacemos la práctica de la conversación en la distancia, ¿no? Sí. En la del teléfono o el vivo en Instagram. Sin la técnica no sería posible esa maravilla que es la conversación en la distancia, que da esa simulación de simultaneidad que no daba la carta, por ejemplo, o el telegrama, ¿no? La carta tiene también una relación con la presencia. Todas las conversaciones en la distancia, incluyendo la carta o el teléfono o el chat,
tienen siempre la nostalgia de la presencia. Me parece que ese es un punto que se vuelve a agrandar en este momento, ¿no? La nostalgia de la presencia es un gran aprendizaje, ¿no? El aplazamiento, la demora de la presencia la vuelve más potente también, ¿no? Sí. Eso es lo que pasaba con la correspondencia. Esto al problema de la teología política, ¿no? Porque detrás, como decía Walter Benjamin, ¿no? Detrás de la máquina moderna, detrás del materialismo histórico está la teología, que no la queremos ver porque es un enano jorobado que nadie quiere mirar y está escondido. Y lo que está escondido detrás de lo que hablamos es la presencia en el sentido de la historia teológica, porque justamente otra actuación que se presenta en este momento es la de las iglesias, la de los cultos. Los cultos son, siendo tan antiguos, son una última resistencia a la mediatización tecnológica, ¿no? Porque no hay culto sin presencia en común. Yo creo que el retorno de lo religioso que ha ocurrido de distintas maneras en los últimos 30 o 40 años, y que ha habido maneras interesantes y otras que han sido violentas también, como sabemos. Pero hay una forma de ese retorno que es el reconocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, quienes también se han resistido mucho a perder, porque eso es lo que lo sostiene, son los cultos. Es decir, el culto supone la presencia, el cuerpo, el común, el ámbito de reunión, ¿no? Y yo creo que hay una tensión secularizante, una tensión nihilista en prescindir del cuerpo, y que está vinculada también con una fantasía que todavía tenemos unos minutos para decirlo, que no quiero dejar de decirlo. Para mí un momento preapocalíptico de lo que está pasando ahora con la pandemia fue hace algunas semanas que leí algo que nunca había leído ni escuchado y que no es muy frecuente, pero que es la siguiente idea que están sosteniendo los ultramillonarios que se quieren ir a Marte, tipo Elon Musk